¿Alguna vez te has preguntado cómo era la ciudad de Santo Domingo hace 150 años? ¿Sabías que antes su territorio no era ni la mitad de lo que ocupa hoy en día y que estaba totalmente protegido con murallas contra ataques de piratas e invasores? ¿Será cierto que antes se escuchaba una campana en toda la ciudad que despertaba a la gente en las mañanas? ¿Cómo eran sus calles? Es cierto que en esos tiempos había un tranvía que cruzaba toda la ciudad. En este video te voy a responder todas esas dudas y muchas más sobre cómo era la vida en Santo Domingo en 1883. Todas las informaciones que te voy a brindar en este video fueron contadas por el Dr. Francisco Moscoso Puello, quien vivió en esa época y plasmó todo esto en su libro Navarrijo. Vamos a dar un viajecito al pasado. En ese entonces, Santo Domingo era una ciudad muy pequeña en comparación a lo que es hoy. Antes, Santo Domingo comprendía el área de lo que hoy conocemos como la zona colonial. En aquel entonces, esa área era prácticamente toda la ciudad. Al pasear por la zona colonial, es posible notar muros sin terminar y puertas de piedra en todas partes que hoy parecen no tener sentido alguno. ¿Te has preguntado por qué existen esas puertas y muros aparentemente colocados al azar? Para los que nunca han visitado la zona colonial, acá les muestro algunas fotos de los muros y las puertas de las que les hablo. Pues agárrense, porque lo que voy a decir va a sorprenderlos bastante. En el pasado, todas esas puertas y muros formaban parte de una muralla que rodeaba completamente la ciudad de Santo Domingo. La ciudad estaba encerrada entre estos muros y para poder salir o entrar, las personas tenían que pasar por las puertas, las cuales estaban vigiladas por los guardias. El mapa de la ciudad se veía de esta forma. Todo esto que está señalado en el mapa era la muralla que rodeaba toda la ciudad, y en total eran 7 puertas que servían como entrada. Acá está la famosa Puerta de la Misericordia, donde se proclamó la independencia en 1844. Acá está la Puerta del Conde, donde se izó la bandera dominicana por primera vez, y acá están las demás puertas. Cada puerta estaba protegida por guardias y un fuerte equipado con cañones. Tristemente, la mayoría de estas murallas fueron derribadas debido al constante crecimiento de la población. En 1884, el presidente Ulises Erox mandó a derribar gran parte de la muralla oeste. Cada día había más gente y ya no cabían en esa pequeña ciudad. A partir de ese entonces, la ciudad fue creciendo hasta llegar a lo que tenemos hoy. Cabe destacar que Trujillo también llegó a derribar varios muros. Fueron los españoles quienes construyeron todas esas murallas y fuertes para poder proteger la ciudad de los constantes ataques de corsarios. Por eso, podemos notar que en casi todas las torres de la zona colonial están equipadas con cañones apuntando hacia el mar y el río. En aquel tiempo, Santo Domingo era muy distinto a lo que conocemos hoy. La ciudad de Santo Domingo de Guzmán era pequeña. Entre las murallas y la ciudad había una franja de tierra cubierta de césped y arbustos, donde los animales domésticos de los vecinos se movían libremente. Por las tardes, los carreteros solían desenganchar sus carros allí y dejar que sus animales se movieran con libertad. Los residentes obtenían agua a través de aljibes y pozos. Para quienes no estén familiarizados, los aljibes son estructuras que almacenan agua, mayormente provenientes de lluvias. Casi todas las casas tenían pozos en sus patios y algunos pozos también estaban presentes en lugares públicos y calles. Algunos de estos pozos eran tan profundos
que se requería fuerza animal para extraer el agua. Los aljibes, por el contrario, eran menos comunes, y las casas que los tenía eran consideradas como casas de alta categoría. Había un reloj público, visible para todos, pero en ciertas horas del día, las campanas de la catedral y otros templos eran las encargadas de indicar la hora. Las campanas de la catedral solían sonar a las 10 de la mañana durante la Cuaresma, y en días normales a las 12 del mediodía, a las 2, a las 3, a las 6 de la tarde y nuevamente a las 9 de la noche. El sonido de las campanas venía acompañado por los gritos de los guardias, quienes anunciaban la hora y el estado del cielo, indicando si estaba nublado o despejado. Cuando sonaba la última campana a las 9 de la noche, todas las puertas de acceso a la ciudad se cerraban. Nadie se arriesgaba a salir sin permiso de la guardia después de esa hora, quedando la ciudad completamente aislada de sus alrededores. El inicio del día se anunciaba con el Ave María, que resonaba en casi todas las iglesias a las 5 de la mañana, y a esa hora se comenzaban a abrir las puertas de la muralla. La ciudad se iluminaba durante gran parte del mes con la luz de la luna. En las noches restantes, donde no se veía la luna, habían unos pocos faroles de gas que iluminaban parte de la ciudad. Estos se apagaban a la medianoche en las afueras y permanecían encendidos hasta el amanecer solo en los barrios centrales. Esta iluminación era tan insuficiente que dejaba a la ciudad envuelta en tinieblas, y había sitios en que por la ausencia de faroles, la oscuridad en las noches sin luna era completa. En ocasiones se referían a la calle del Conde como la calle de los fantasmas. Hay una anécdota muy graciosa sobre algunos hechos que sucedían en estas calles por las noches. Una de esas noches, un señor se asustó bastante cuando vio al final de la calle un triciclo con un pequeño farol en el guía, corriendo por el medio de la calle. Automáticamente, el señor se mandó huyendo y desde el triciclo le voceaba: «Don Manuel, no corra, que soy yo». Y el señor llegó hasta su casa corriendo, y cuando llegó, empezó a tocar la puerta desesperadamente. Pensaba que era un fantasma persiguiéndolo. Después de las 9 de la noche, apenas se encontraban en las calles otras personas que no fueran serenos. Todo el mundo se encerraba en su hogar. La población fija de aquella ciudad era de 14.000 habitantes. Había 20 abogados, 5 ingenieros, 5 agrimensores, 4 dentistas, 6 notarios públicos, 2 maestros de obras, 18 médicos y 10 boticas. Habían 23 coches de alquiler y 24 coches propios, 115 carretas, 356 faroles para iluminar la ciudad, un restaurante, 8 cafés y 2 hoteles. En 1883, esa ciudad contaba con 1097 casas y 74 ruinas. 10 años después, el número total de casas aumentó a 2.654, pero solamente el 60% de ellas tenían sistemas de desagüe. La mayoría de estas viviendas estaban construidas principalmente con piedra o ladrillo o eran de madera. Las casas construidas mayormente con piedra y ladrillo se ubicaban en los barrios centrales, mientras que cerca de las murallas predominaban las viviendas más sencillas, conocidas como bohíos. Al otro lado de la muralla se extendían áreas con basura, montes, sabanas, desechos botados, conucos y hornos de carbón. De vez en cuando se veían chozas hechas de yaguas y algunas construcciones de piedra o ladrillos levantadas por los pocos vecinos ricos que tenía la ciudad.
Algunos de los templos construidos por los españoles estaban en ruinas y se convirtieron en vertederos públicos llenos de basura, lo que hacía imposible visitarlos. Un ejemplo de esto es el Alcázar de Colón. Lo mismo sucedió con la mayoría de los fuertes. Las calles de esa ciudad estaban en completo abandono. Estaban cubiertas de arena, desniveladas, llenas de zanjas, hoyos y hierbas. No tenían sistema de desagüe y cuando llovía, estas calles se convertían en verdaderos ríos que arrastraban todo tipo de desperdicios hacia el mar. El agua resultante era sucia y enrojecida por el barro, y a veces se acumulaba en las áreas bajas de la ciudad durante muchos días, formando baches que hacían que las calles fueran intransitables. Durante el día recorrían estas calles unos cuantos coches de alquiler, tirados por 1 o 2 caballos delgados y sin herraduras. Las llantas de estos coches eran de hierro y al rodar sobre la arena producían un ruido que se oía por todas partes. Estas calles no contaban con aceras y las pocas que se construyeron tenían desniveles irregulares, lo que las hacía peligrosas para poder transitar en cualquier momento. Eran calles estrechas, similares a las actuales, y generalmente estaban sucias, llenas de papeles, cáscaras de frutas y otras impurezas. Pero 1 o 2 veces al mes sacaban a todos los presos de las cárceles encadenados para barrer estas calles con escobas. La calle del Conde tenía la mayor importancia comercial. Estaba repleta de establecimientos, tales como panaderías, lugares de producción de licores, tabaquerías, tiendas mixtas, ventorrillos de frutas, zapaterías, paleterías, entre otras. Durante la mañana transitaban por esta calle numerosos campesinos que llegaban de los alrededores de la ciudad. Estos campesinos entraban por la puerta del conde, montados sobre sus caballos, burros o bueyes, luciendo grandes sombreros de canas y pañuelos atados a la cabeza o el cuello, pipas y a veces armados con revólver, cuchillo o machetes. Estos campesinos entraban a la ciudad para vender sus productos y luego abastecerse de las mercancías que ellos necesitaban. En la ciudad de Santo Domingo había un tranvía. Este tranvía circulaba por el medio de la calle, mezclándose con peatones y coches. Inicialmente tenía una ruta dentro de las murallas, pero luego se extendió más allá de ellas, hasta llegar a los baños de Güibia y San Jerónimo, que eran los balnearios de la ciudad. La ciudad estaba dividida en diversos barrios de diferentes tamaños y con características propias. En el mapa se encuentran señalados estos barrios. Cada barrio constituía una parroquia y tenía su respectivo alcalde. En la mayoría de estos barrios se levantaba una gran cruz en un lugar destacado. Cada año, durante el mes de mayo, estas cruces eran decoradas y se celebraban animadas festividades en su honor. La ciudad estaba consagrada al Señor. Los habitantes eran sencillos, honestos y orgullosos. Su principal forma de entretenimiento eran las fiestas de barrios y las procesiones religiosas. 1 o 2 veces al año asistían a una corrida de toros, a un circo de maromas o iban al teatro. Contaban con su propia policía, compuesta por vecinos reconocidos, respetuosos y dedicados. Un cuerpo de serenos se encargaba de velar por su seguridad y sus intereses durante la noche. Era muy raro escuchar sobre un robo o algún asesinato. En realidad, aquella ciudad era una aldea sin pretensiones y todavía sentía temor a Dios. La ciudad disponía de una escuela normal, un colegio, un instituto profesional y por sus calles caminaban figuras notables tales como el padre Villini, don Manuel de Jesús Galván y doña Salomé Ureña.
Si quieres saber cómo celebraban los cultos religiosos los habitantes de Santo Domingo, cómo vestían, cómo era la política, cómo pensaba la gente y qué hacían en su día a día, dale like y escribe en los comentarios que quieres la segunda parte y muy pronto la voy a subir. No olvides suscribirte para que te enteres cuando suba la segunda parte.